Hola oyentes, amigos y seguidores del programa, déjame contarte, de nuevo volvemos aquí para dar respuesta y comentar, compartir las peticiones que nos mandáis. Un honor, un placer, un gustazo estar con todos vosotros y un honor, un placer y un gustazo estar también con doctora Lola Aparicio. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Muchas gracias, Miquel. Muy bien, estoy muy bien y encantada otra vez de estar aquí con todos vosotros. Decíamos que es que tenemos mono, ¿no? Nos gusta. Sí, Cuando sí. si hay algún momento que no podemos juntarnos para hacer el programa o lo que sea, ya nos estamos ahí como echándonos de menos. Cierto, echando de menos hacer el programa, leer las cosas que la Sí, gente nos escribe. eso, que muchas Miquel, gracias. muchas gracias a todos los que nos escriben, que nos sigáis escribiendo, contándonos y compartiendo vuestros casos. Los emails son larguísimos y me encanta leerlos de cabo a rabo porque son muy interesantes todo lo que cuentan, te cuentan. Eso. Muchas veces no podemos leerlo entero aquí porque cuestiones de tiempo, pero sí que lo leemos y no cae en saco roto. Y muchísimas gracias por estar ahí. Podéis seguir haciéndolo mandando emails a faq@miquelizarralde.es o también sabéis que podéis mandarnos notas de voz, de audio de WhatsApp que pondremos aquí en directo al más 34 si llamáis fuera de España 688-736631 688-736-631. Fíjate, ya tenemos ahí a José Luis esperando que nos escribe y bueno, cuenta una serie de experiencias que tuvo, ¿no? Y dice que cuando tenía 6 años, él era el lazarillo de su abuela materna. Ella así le llamaba. Mi madre nos iba organizando y según íbamos creciendo, la anterior pasaba a ocuparse de ese lugar. La cuestión es que mi abuela en ningún momento del día ni de la noche estaba sola. El que era el lazarillo dormía con ella, la acompañaba a todas partes, dentro y fuera de la casa, etcétera. Hubo una temporada que íbamos frecuentemente al convento de mi pueblo y allí mi abuela lloraba, lloraba y lloraba sin parar. Yo no sabía qué pasaba, pero no preguntaba. Rezaba en castellano y en latín y continuaba llorando sin parar. Siempre hacíamos lo mismo, rezaba en distintas capillas para acabar en la de San José. Un día cuando llegamos al momento de la visita de la capilla de San José, ocurrió algo sobrenatural. En realidad, algo imposible. Mi abuela en todo momento estaba tranquila como si no tuviera el menor miedo ni sorpresa. Yo tampoco experimenté miedo. No hablé y no pregunté. Cuando todo pasó, mi abuela me dijo, de esto a tu madre ni una palabra. A partir de ese momento no volví a comentar el hecho ni con ella ni con nadie. Fue como si el recuerdo lo hubiera metido en un cajón, ¿no? Y bueno, ahora va a contar un poquito cuál es el caso, ¿no? Dice que con los años pues que le sucedió una situación que le volvió a traer aquella experiencia a la mente, ¿no? Visualizaba lo que ocurrió en el convento, pero lo veía desde un punto de vista distinto, como si hubiera estado viéndolo desde fuera. Sentía aire frío en la cara y un olor que rápidamente identifiqué y me tranquilizó. Era mi abuela. Es posible que el olor realmente no estuviera en el ambiente, pero por alguna razón mi mente buceó en mis recuerdos y lo trajo como si fuera real. Ay, y ahora, bueno, dice un montón de cosas más y luego pregunta que él no recibe mensajes, no oye nunca nada fuera de lo normal, no ve nada nunca fuera de lo normal, pero al mismo tiempo que está convencido de que la percepción que tiene de todo esto es distinta a la de los demás, o al menos a la mayoría de las personas. Y pregunta, ¿crees que lo que vi y percibí el día que he contado junto con mi abuela fue real? ¿Podría ser un falso recuerdo? ¿Por qué no puedo pasar de este asunto y lo sigo teniendo presente? Lo que no sabemos es cuál es la experiencia. No, efectivamente, dice que le ocurrió algo sobrenatural, en realidad algo imposible. Pero la pregunta de él es, ¿crees que lo que percibí, que te he contado lo que percibí el día junto a mi abuela, fue real o podría ser un falso recuerdo? ¿Por qué no puedo pasar de este asunto y lo tengo presente? Yo creo que aquí lo que plantea es esto precisamente. ¿Por qué no puedo pasar de este asunto? Claro, ¿por qué me está como persiguiendo esto tanto tiempo? Claro, ahí hay dos cosas para mi manera de ver que creo que podríamos ver. Una es
la aceptación de secretos. Ya, ya. Esto, Ay, qué bien como... me viene que seas doctora en psiquiatría. Cuéntanos, Porque cuéntanos, aceptación de secretos. sí. Verás, en la historia familiar o en las familias siempre hay alguien y además cuando cada Ya, uno lo piense se va a dar cuenta que es el guardador de secretos. ya, sí. Entonces, esto de que cuando todo pasó mi abuela me dijo, de esto a tu madre ni una palabra. O sea, eso que los adultos muchas veces dicen a los niños, esto es un secreto entre tú y yo. Sí. Bueno, a mí ¿por qué me haces partícipe de un secreto? Dime qué es lo que no se puede saber. ¿Por qué no se puede saber? ¿Qué es lo que hay de malo en esto? ¿Por qué hay que guardar un secreto? ¿Por qué no puedo ser sincero? ¿Por qué no lo puedo compartir? De hecho, Claro, fíjate si le es fiel a la abuela, porque al final se convierte en un problema de fidelidad. Fíjate si es fiel este chico a su abuela, que no claro. nos cuenta lo que le pasó. Es que yo creo que el trasfondo es eso, ¿no? No nos ha contado cuál es la experiencia. Porque le prometió a su abuela que no se le iba a contar a nadie. Claro, Entonces, vamos a ver el final de los secretos. O sea, el final de los secretos es cuando se ponen encima de la mesa. Dice, vamos a hablar de esto. sí. Esos pactos de silencio, esos secretos a voces en la familia, que hacen tanto daño, porque al final hacen tanto daño, ¿no? Claro, porque luego además que te crea ansiedad, te crea inseguridad. Él llega a comentar, ¿no? Que estas imágenes que no eran sueños me empezó a perseguir y me ocurría en la cama, en el metro, en el bus, en cualquier sitio. No hay un par de Claro, mensajes de los que desconozco el significado, pero los tengo presentes y seguro que cuando llegue el momento lo sabré. Pero es como ya una obsesión también, ¿no? es Fuerte. una obsesión. Es una obsesión porque, ya te digo, porque se le da una categoría al suceso, que a lo mejor el suceso tiene una categoría sobrenatural, pero no tiene por qué ser un secretismo. De esto no Claro. hables con nadie. Entonces ya le estás dando una categoría en donde tú tienes que ser una tumba. Ujú. ¿Mm? Una tumba que no puedes hablar de ello. Fíjate que cuando los mayores te han dicho esto, de esto no hables con esto, aparte de ser una forma de manipulación y tú te sientes Ya, manipulado, sientes que le debes una fidelidad a tu abuela y que si esto lo hablas con alguien, le estás siendo infiel a tu abuela y claro. eres un desleal, un chivato y un traidor, Eso es. Sobre todo traidor, sí. sobre todo Mm. traidor, o sea, muchas veces los adultos sin darnos cuenta ponemos a los pequeños, a los niños, a los adolescentes en una tesitura que hagan lo que hagan, lo están haciendo mal. Lo pones en ese doble vínculo, Sí, ¿no? En ese no digas nada. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado para que yo no diga nada? Explícamelo, ¿no? Sin explicarme nada, ¿no? Porque si tú me claro. das un motivo, una razón, pues el niño o el adolescente puede entender que no es el momento de decir algo, pues porque puede dañar a alguien o porque en fin, puede ser algo que la otra persona no entienda y que Ya, quizás en algún momento lo pueda entender, que darle una explicación adulta, pero eso es. una orden de que guarde secreto, amigo José Luis, eres muy fiel a tu abuela, porque tu madre se encargó de que nunca estuviera sola, ha sido muy cuidada, ha estado muy atendida, pasabais los niños de uno a otro, Lazarillo, y no la dejabais sola ni de día ni de noche. Fíjate qué importancia tiene esa figura de abuela dentro de esa familia. Muchísima, muchísima. Muchísimas, si una abuela te dice, y esa figura de gran poder, ¿no? Como la abuela le dice de esto, no hables nada, hasta el día de hoy el hombre, este chico o esta persona, que no sé la edad que tendrá, sigue sin hablar nada. Entonces ya Claro. él mismo quiere saber si eso ocurrió o no ocurrió, porque nunca nadie le ha vuelto a dar una explicación, ya que nunca ha podido hablar. Esto
hace mucho daño. Hombre, hombre, y El- además él comenta que le ocurrió algo ya a los 13 años de aquella historia, ¿no? Ya cuando ya era Ujú, mayor, sí, que volvió a reactivar aquel recuerdo, aquella memoria que él había olvidado. Pero no nos cuenta el hecho que ocurrió con su abuela en la capilla de San José y ya. tampoco sabemos qué hecho es el que hizo que esto reactivara. Pero sí, muchas veces cuando hay secretos, has dicho tú, ¿no? Pero también traumas o cuando también hay situaciones emocionales sin resolver, que los Ujú, ponemos ahí en la trastienda, como en el subconsciente, de repente sucede algo que lo activa, ¿no? Y que me lo vuelve a traer al momento presente, como el vagón de atrás pasa a estar delante. Y yo pienso, por cómo él lo cuenta, que la historia ha podido ser real. Y la segunda vez que él ya es más mayor y le están viniendo esas imágenes y ese recuerdo, le viene el olor de su abuela como una manifestación para, ujú, para que él sepa que la historia es real, ¿no? Es como que la abuela le está diciendo, sí soy yo, sí viene la información de mí, la información viene desde mí y sí soy yo la que te está cuidando y la que te está trayendo ese mensaje, ¿no? Que a veces puede ser una aparición o puede ser ujú, olores o puede ser que le escuche su voz, pero es bastante sí, habitual verlos, es bastante ujú, habitual el tema de los olores también. Y de para los mí esa es olores. una confirmación. Pero luego Sí, ya creo que hay una parte como de autosugestión y de obsesión, ¿no? Que ese hecho ocurrió, hay algo traumático o algo que le sucede en la vida que no sabemos lo que es, que vuelve a traer este acto al momento presente. ujú, Luego él se engancha a eso y yo creo que ya quiere darle tanta lógica con el raciocinio, ¿no? Y quiere ya sí, darle tanta vida y ujú, tanta mesura con la mente racional que lo está ujú. como ya volviendo como ya una obsesión. Yo eso es lo que un poco me preocupa de José Luis, ¿eh? Sí, sí, a mí también, por eso he hablado de los secretos, ¿no? Porque la abuela le dice, de esto no cuentes ni una palabra, el chico que tiene 6 años obedece ciegamente a la abuela, y tan ciegamente que se olvida, se llega a olvidar de aquel suceso y lo deja enterrado, reprimido, vamos a decirlo así, enterrado en el inconsciente o en el subconsciente. Cuando se llega a la adolescencia, y tú lo has dicho muy bien, se vuelven a reeditar, todos los traumas infantiles se reeditan y se revisan, ¿no? Por eso la adolescencia es un momento tan convulso en la vida de una persona y a partir de ahí vuelves a reeditar tu infancia, es todas esas cosas que te pasaron siendo niño, que Sí, las aceptaste, las aceptaste, las aceptaste sin más, sin más, sin más, sin más. Cuando llegas a la adolescencia la tienes que reeditar de nuevo, darle una solución, elaborarlas, pensarlas, porque para pasar a la vida adulta puedas tener las mayores herramientas posibles para defenderte, claro, ¿no? No claro. te han ocurrido cosas que no te has enterado de qué era, pero ya con 13, 14, 15 años empiezas a darle un significado, Sí. para que cuando tú seas adulto eso lo tengas ya elaborado, Mm, ¿no? Hay ujú. cosas que no puede elaborar, pero fíjate que él dice, fíjate la solución, Sí, cuando a él le vuelve a pasar en la adolescencia algo que le recuerda lo que le sucedió con su abuela, dice, le recordó porque enseguida le vino el recuerdo de su abuela, ¿no? A sí, través le del viene el olor olfato de ella. y el olor de ella, ¿no? Fue como como que le vinieron los recuerdos de manera involuntaria. Uno puede recordar voluntariamente, pero a él Claro, involuntariamente le recordó. ¿Por qué? Porque probablemente le recordó la misma situación. ¿Cuál situación? La del secreto, porque dice el chico. Después de esto se repetía lo mismo, una proyección de imágenes que no tenía ni idea de qué quería decir, pero finalmente identifiqué y gracias a ello, fíjate lo que dice, eso tan sí, grave que me estaba sucediendo pudo quedar controlado. ¿Cómo lo controló? Pues seguramente sin decir nada. sí, oprimiéndolo. Pero el hecho de que Efectivamente. ocurra ese recuerdo sin él querer recordarlo, el de la abuela me refiero, y Sí. acompañado de un olor, nos hace Uh-huh. pensar que podría haber estado presente en ese momento la abuela, ¿no? Entonces O es, sí, puede dime. estar presente la abuela o haber tenido una cosa que se llama el fenómeno de la Magdalena de Proust. Sí, uy, Mira, Proust
es un escritor que escribió En busca del tiempo perdido, Sí. y entonces en uno de sus libros cuenta, que son unos libros muy intensos, cuenta cómo él estaba, el personaje, ¿no? Estaba en casa de una tía, la tía le invita a tomar un té con una magdalena, en Francia, una magdalena, que es una especie de galletita. En Francia hay una especie de galletita. Sí, como y esponjosa. Como esponjosa, y cuando él moja el té y se toma esa magdalena, de repente le viene al recuerdo absolutamente vívido la imagen de su tía cuando él tenía 6 o 7 años, en la casa donde vivían, un domingo por la mañana, que todos los domingos por la mañana, antes de ir a misa, su tía le daba para comer, para desayunar, la galletita tomada en el té. Y entonces él revive todo aquello con una intensidad enorme al volver a tomar la galletita con el té, ¿no? Y se le llama la magdalena de Proust, porque un olor, ese olor de la galleta y combinado con el sabor, te puede retrotraer a un estado casi extático, ¿no? Porque te queda, haces un flashback que se llama intensísimo, en donde ya es el recuerdo de tu tía, del domingo por la mañana, de la ducha, de ponerte el traje nuevo, de cómo tenías los zapatos, de cómo eran los días de luminosos. Es todo en un flash, boom, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Que estamos cocinando lentejas o algo y te viene el recuerdo de cuando llegabas del colegio y tu madre había puesto lentejas para comer, o como tu abuela cocinaba lentejas, ¿no? Te retrotrae a ese momento. Exactamente, y te retrotrae a ese momento y a un montón de cosas de ese momento, no solamente ese momento, sino si estaba la cocina recién limpia, si había olor a lejía, te retrotrae a un montón de cosas. Sí. Entonces, el caso de José Luis, que puede ser que la abuela estuviera allí, pero también puede ser un caso como el que te digo de la Magdalena de Proust, que sea un caso que le recuerde, le vuelva a recordar mediante el olor de la abuela, le vuelva a recordar lo que le pasó con la abuela, porque hasta ese momento él lo tenía olvidado. Ya. Y esto que es tan obsesivo que se le repite en el metro, en el bus, aquí y allá, ¿cómo podemos hacer para que él, por lo menos, ya no se lo quite, pero por lo menos aminorar esto, ¿no? ¿Qué técnicas o qué proceso podría él seguir que le pudiera ayudar? Pues, porque además él se pregunta, ¿lo que me pasó fue real o no? Claro. ¿Es un falso recuerdo o no? Probablemente una mezcla de ambas cosas, ¿no? Sí, probablemente una mezcla de ambas cosas, y algo que debería empezar a hacer es, hombre, ¿cómo decirte? Contarlo. Contar lo que le pasó. Porque da igual, fíjate que para tu psique da igual que sea real o un falso recuerdo, porque para tu cerebro es lo mismo. Les das la misma importancia, da lo mismo si aquello fue exactamente o no fue exactamente, porque en tu imaginación eso tu cerebro lo computa como que ocurrió. Y si en ese momento tú lo viviste así, lo has vivido así. Y una de las cosas que yo creo que serían más liberadoras para él es el darse cuenta que con su mentalidad de niño de 6 años, aquello que ocurrió, que ahora mismo puede estar transformado o aumentado, da lo mismo, pero para aquel niño fue chocante, le supuso un shock porque no sabía lo que estaba pasando, y inmediatamente quedó absolutamente reprimido y no pudo seguir indagando de qué es lo que había sucedido y qué es lo que estaba pasando por un mandato de la abuela. Claro. Eso es lo primero que tiene que liberarse. Y a mí me da un poco de miedo el tema obsesivo ese, ¿no? Quizá podemos recomendarle que fuera a ver a algún terapeuta. Tú como especialista en ese sector.
¿Qué le totalmente. Por eso, recomendarías? pues después de decir esto que le estaba diciendo a José Luis, Sí. de cómo este tipo de secretos pues hay que liberarlos, y ya con esa, si es por ahí por donde van los tiros, que a mí me parece que sí, pues ponerse en contacto, como tú bien dices, con algún profesional o bien especialista en constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Claro, Que trata muy bien los temas de la familia. O claro, con un psicólogo sí, que que le pueda puede, eso orientar. es. Sí, 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 Podemos sí. trabajar el psicodrama, ¿no? Que está Ujú, basado en el trabajo de Virginia Satir. Podemos sí. trabajar la biodescodificación, el transgeneracional, como has dicho tú, Ujú, las constelaciones familiares. Podemos sí. hacer PNL, la línea del tiempo. O sea, hay muchas herramientas, pero eso, por favor, con un profesional acreditado y con, ¿sabes? Sí, Con con un conocimiento de personal, causa. efectivamente, con alguien que le recomiende, que tenga un trayecto profesional determinado, que le cause bastante confianza, y porque es verdad que este chico siempre, al final la sensación también que te da es que está siempre dudando, ¿no? Dudando, estoy haciendo bien las cosas, no las estoy haciendo bien. Esa cosa que tú dices obsesiva, que además se ve que es un chico Sí, bastante sí, inteligente y que nos ha dado muchas pistas, las pistas sí. que él tiene ya por dentro, como para poder hilarlas, unirlas y elaborar esa situación y por fin, como él dice, salir de ese... ¿Cómo, dice, ¿cómo puedo salir de este asunto, no? Bueno, pues hablándolo, como yo le he dicho, hablándolo pues con un profesional. Y estas cosas, mira, José Luis, estas cosas se solucionan, Sí, porque lo veo todos los días. Estas cosas se solucionan, se elaboran, se van meditando, reflexionando y se van elaborando. Lo mismo que el cuerpo cura, la psique también se va curando. El cuerpo siempre, yo se lo digo mucho a mis pacientes, el cuerpo siempre tiende a la curación, siempre. El cuerpo no tiende a la enfermedad, tiende a la curación. Tú te haces una herida y claro, el claro. cuerpo tiende a curarla, siempre. Si no te la toqueteas, si no te la infectas, si no te la cuidas, hombre, pues el cuerpo hace lo que puede el hombre, pero vaya. Pero es que Ya, si tú lo no, que la dejas, tendencia es que se sane. la tendencia es a sanar. Y Mm, entonces, lo mismo que sucede en el cuerpo, sucede en la psique. La psique, la tendencia siempre es a sanar. Así que a poco que uno lo cuide, se cuide de los pensamientos y encuentres a un profesional que te pueda orientar y acompañar en este camino, la psique siempre también tiende a curarse. eso es. Bueno, José Luis, esperamos que te hayamos podido ayudar. Y vamos ahora a Málaga, a tu tierra, que Vanessa Sí, nos escribe y habla, ¿no? Que ha sido muy duro este tiempo. El 5 de julio se murió su madre, el 30 del mismo mes, perdón, su padre, el 30 del mismo mes su madre. Muy dura vaya. situación de ver que ya no los tenía y mi corazón con heridas. Los seguiré amando hasta la eternidad. Sé que ellos están conmigo porque siento que me tocan la cara y siento un alivio en mi corazón. Una noche soñé que los veía como si nada hubiera pasado. Veía a mi madre en la cocina y estaba feliz y pregunté a mi padre si estaba bien y me dijo que sí, que ya no le dolía nada. Vi a los dos felices y pregunta, ¿fue solo un sueño o tiene algún significado? ¿Estarán ya los dos juntos? ¿Los veré algún día antes de que yo parta sin que sean sueños? Cuando yo parta, ¿serán ellos los que me recibirán primero? Cuando yo parta y mi marido, ¿estaremos los cuatro juntos? Bueno, una batería de preguntas que nos manda Vanessa desde Málaga, bastante importante, ¿no? Dar las gracias Sí. a ti y a mí, que nos sigue desde Málaga y que nos quiere ver en alguna conferencia por ahí. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Hombre, en principio yo creo que ella ya se ha medio respondido a la pregunta también, ¿no? Mm. Sí. Es que los sueños son un mundo muy interesante, es un mundo intermedio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos o el mundo de los espíritus, porque a mí de los muertos
no me gusta mucho, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros vivimos como en el bajo, en el nivel de la calle, y ellos viven en el primero. Y en el entresuelo, ahí, entre los dos mundos, a veces con técnicas de meditación, con técnicas de concentración, de mediunidad, con el sueño, hipnosis, podemos transformar, modificar nuestras ondas cerebrales y estirarnos más, expandir nuestra mente, que alguien escribía que explicáramos qué queríamos decir con expandir a la mente, ¿no? Pues de alguna manera hacer tu conciencia y tu percepción más sensitiva y abrirte mucho más allá de los límites actuales de la conciencia para ser más sensitiva a través de diferentes técnicas que nombrábamos y estirarnos, ¿no?, energéticamente, y es como si nos estiráramos como las antenas de un caracol hacia ese primer piso. Sí, y podemos atisbar cosas, pero si además ellos descienden, ¿no?, pueden descender y se da lo que se llama un encuentro, que muchas veces ocurre en sueños, porque si no tenemos activada la mediunidad es la manera más fácil y más notoria para que ocurra, ¿no? Y suele ocurrir muchas veces sobre las 2:30, 3, 4 de la mañana, ¿no? Y hay que diferenciar entre un sueño, cuando tú sueñas o cuando tu inconsciente intenta dar sentido a algo o cuando intenta resolver algo de tu día a día, que es como un sueño que recuerdas y vagamente que tienes que hacer un esfuerzo en recordar, o cuando ocurre este tipo de encuentros, que es un encuentro muy vívido, ¿no? El olor, el tacto, el mensaje que te dieron, su voz, su ropa, todo es muy fuerte y a diferencia que el otro tipo de sueño que se desaparece al poco, este perdura en el tiempo, ¿no? Incluso puede perdurar años. Esa sensación puede perdurar años, súper vívida, tanto como la primera vez. Entonces ella, en parte, ya se está contestando, porque dice que los vio, que le preguntó a su padre y me dijo que sí estaba bien, que ya no le dolía nada, y les vi a los dos felices. Entonces, para saber si es un sueño o fue realmente, si tiene un significado, si fue realmente un encuentro, habría que ver cómo se siente ella. Si lo siente como algo vago, que le cuesta recordar, que casi no se acuerda, que no lo creo por cómo narra el email, pues ese sería un sueño sin más. Pero si es algo tan vívido, incluso el tacto, ¿no?, incluso el olor, incluso su voz, el tono de voz, y perdura en el tiempo esa sensación, esa es la clave que me dice que ha estado con ellos, que es un encuentro de espíritus. De acuerdo contigo totalmente. Cuando hay... Mira, fíjate que cuando hay un encuentro con los espíritus durante el sueño, o sea, que interfieren o intervienen en tu sueño para darte un mensaje, sí, es justo esto, te dan un mensaje. Claro. Y ese mensaje trasciende a lo que es el simple sueño porque tú sabes que hay sueños, los sueños normales y corrientes, pues son los referentes a la vida cotidiana, tratan de resolver asuntos de la vida cotidiana. No sé por dónde estaba leyendo el otro día de que ahora con esto de la pandemia los casos de pesadillas han aumentado, porque claro, estamos metidos en un mundo de pesadillas, pues normal, las pesadillas aumentan también, pero cuando hay una serie de sueños en donde vienen a darte un mensaje. ¿Qué mensaje le dan a esta chica? Pues estamos bien. Ella pregunta, ¿estáis bien? Y el padre le dice, estoy bien, ya no me duele nada. Ese mensaje es muy típico. Hay un autor español que se llama J.J. Benítez, que escribió un libro entero, además que es bastante gordo, yo lo compré porque me encanta este autor y me encantan este tipo de temas, el libro se llama Estoy bien. Y ha recogido muchísimos casos, tanto de sueños como de apariciones, en donde el espíritu viene a dar ese mensaje, estoy bien. Y eso porque es lo más sanador de ese encuentro, ese mensaje. ¿No? Y se da muchísimo, y no sé si será la primera vez que lo soñó, pero en consulta se da muchísimo, que es
la primera o la segunda vez que lo sueñan después de que haya fallecido. Muchas veces la Sí. primera es más borrosa, casi no se acuerdan, ya sea producto de la mente, ya sea porque aún el espíritu no es experto. Es como que no quedó claro. Y luego hay al tiempo otro sueño muy esclarecedor que a veces no hablan, se abrazan y ese abrazo ya lo dice todo, ¿no? Y otras veces ocurre esto: estoy bien, estate tranquilo, estate tranquila, Sí. sigue con tu vida, nosotros estamos apoyándote, y ese es lo más sanador que hay. Mm. Estoy bien. Efectivamente, estoy Mm. bien. Te puede, yo tengo varios casos, ¿no?, de pacientes que me han Sí. contado, y yo he llegado a la conclusión de que en esas primeras ocasiones en donde hacen un atisbo de sueño con el familiar fallecido y no llega, el mensaje no llega, creo que es porque el propio dolor de la persona está bloqueando de alguna manera el suceso. Es como si tu Claro. mundo emocional Sí, estuviese tan turbio, ¿me entiendes? Y tan metido en esa tormenta que es muy difícil que veas con claridad. Pero cuando la tormenta va bajando, ya no hay tantos rayos ni truenos, sino que va cayendo una lluvia fina, puedes ver con mayor claridad. Y entonces cuando tienen este tipo de sueños, que además me cuentan que pues a partir de ese sueño me levanté de otra manera. Claro, Ese día ya, claro. es que... entonces, el mensaje está claro, ¿no? Son Sí, mensajes, como sí, tú dices, sanadores, sí. saben manejar la energía de una determinada manera, en donde pueden sanar desde el otro lado, introducirse en un sueño, decirte que están bien y tú verlos de una determinada manera, felices, como dice ella, y esto, como tú dices, es sanador, acelera el proceso de duelo. Si está uno metido dentro de una depresión, yo tengo un paciente que dijo que a partir de un sueño que tuvo, fíjate, un sueño con su padre, que tuvo 3 sueños, para que veas la evolución. Un sueño en donde veía a su padre a otro lado del río y él quería, le hacía señas y no había manera. Claro, porque el río representa eso, ¿no? La división entre los mundos. Claro, la división entre los mundos. Otro sueño que tuvo en donde ya el padre sí lo veía, pero le hacía señas desde el otro lado del río. Y el último sueño que tuvo, su padre, con una barca, vino, se acercó a él y lo abrazó. Qué bonito. Esos sueños no son como los ordinarios, están cargados de emoción. Sientes su piel, sientes su olor, sientes más incluso que cuando estaba vivo, ¿no? Y ese es el objetivo de ellos, el darnos esa paz. Ellos no nos quieren ver sufrir ni llorar, nos quieren hacer ver que se encuentran bien, que no están muertos, que ya no les duelen las cosas. ¿Cuántos y cuántos mensajes? Casi lo primero que dice el espíritu es: ya no me falta la mano, o ya tengo todos los dientes, o ahora no me duele aquí. Pues porque, claro, en el otro lado no existe todo eso, ¿no? Y han mejorado, están en paz y quieren que nosotros también estemos en tranquilidad, ¿no? Ese es su objetivo. Y bueno, y además su objetivo es comunicar con todo esto de que la muerte no existe, de que siguen vivos. Claro. O sea, que aquí hay un doble objetivo. Primero, el decir, estoy bien y vengo a consolarte para que no sigas sufriendo, y el siguiente objetivo, o a la par, es decir, oye, estoy vivo, sigo aquí, no me habrá muerto mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, yo como conciencia del que conociste siendo tu padre, sigo aquí. Claro. Y al contrario, como tú dices, ese abrazo que se vive en sueños es como más intenso que el que se ha vivido en vida, porque es una unión de energías, ¿no? Y esa unión de energías mucho más intensa. Eso se llama encuentros con el espíritu, ¿no? O encuentros desde el más allá, que es tu encuentro que tú has tenido. Es tan real, tan real, tan real, que es que no hay duda. Y luego pregunta si los volverá a ver alguna vez sin que sean sueños. Pues no lo sabemos, eso no lo puedo saber, pero sí te diría que pues aprendieras a
concentrar la energía en un punto, la mirada en un punto, a hacer ejercicios que te ayudaran a desarrollar esa intuición, ejercicios de visualización, control mental, que te pueden ayudar. Y pregunta si cuando ella muera ellos lo recibirán primero y si estarán todos juntos, ella, su marido y sus padres. Bueno, pues probablemente diríamos que sí. Yo por lo menos le diría que sí, que le vendrán a buscar, no necesariamente ellos, o no los dos a la vez, o no solamente ellos, pero claro, la familia se espera las unas a las otras, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Así es, las familias se esperan y se buscan. Y sí. es la impresión, es la intuición que yo tengo, ¿no? De cuando pasas al otro lado y estás en el mundo del espíritu, una vez que te has adaptado a él, porque también creo que hay un periodo, vamos a pasar por un periodo de adaptación, en un momento determinado, si sientes la necesidad, porque claro, muchas de las necesidades que ahora sentimos en este plano, en el otro no la vamos a sentir. Claro. No tiene que ver. Creo que si sentimos la necesidad de buscar al que fue tu padre o tu madre o tal, creo que esas necesidades se quedan satisfechas. Claro. Así lo creo. Y eso es. Y cuánto tiempo haya pasado desde que han muerto no tiene nada que ver, ¿no? En un comentario de YouTube alguien ponía que su abuelo murió hace 56 años, su madre hace 23, tal, y cómo iba a ser eso que ellos les estaban esperando. Y el tiempo y el espacio en realidad allí funciona de otra manera, lo que para nosotros son 100 años, allí puede ser un suspiro y no se entiende el tiempo como entendemos aquí. O sea que no penséis que porque hayan pasado muchos años ya no os van a esperar. Sí que es verdad que las cosas mundanas de dónde me enterraron o con qué me enterraron, pues según pasa el año, los años, pues ellos van haciendo su trabajo y quizá esa parte del ego que como ya no está, pues hay ciertas cosas que igual ya no les importan tanto, ¿no? Pero el alma va a seguir ahí y ellos te van a esperar, aunque pasen 20 años, ¿no? No penséis que por pasar muchos años no van a estar ahí para vosotros. Porque eso lo dicen mucho, Lola. Sí, que como el tiempo, porque el tiempo aquí como tal, mira, yo tengo asimilado el tiempo en el otro lado como el tiempo cuando estamos en un sueño. Sí. Cuando tú estás en un sueño, el tiempo tampoco existe. Claro, y vas para atrás, para adelante, estás en varios sitios a la vez. Efectivamente, fíjate que aquí vivimos en este plano en un espacio-tiempo, ¿no? Decía estamos en un espacio-tiempo, sí. Pero sin embargo en el plano del sueño vivimos en un tiempo-espacio. El espacio pasa a tener un segundo plano y el tiempo, todo es tiempo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Todo es tiempo. Te puedes encontrar con gente de la infancia, con sitios donde tú vivías cuando eras pequeña y todo está en coherencia. Tú no lo encuentras sin coherencia. Se la encuentras cuando lo recuerdas y estás otra vez en vigilia, ¿no? Pero en ese momento que tú estás viviendo el sueño, todo tiene sentido. Y ahí el tiempo no existe. Te puedes encontrar con amigos de la infancia, con gente que ya ha fallecido y otra vez estás allí. ¿Por qué? Porque amistades, amigos de la familia, animales. Sí, animales o estos sueños, por ejemplo, que suceden de vez en cuando, que te dicen, oye, dentro de 5 minutos hay un examen. Dices, no me digas, pues no me lo he preparado. Oye, y pasa el tiempo y pasa y nunca llegan esos 5 minutos, ¿no? Ya, porque vas a tu tiempo casa. De estudiarte todo. Sí. La verdad que sí. Y al final ni entra al examen ni nada. Yo creo que, como tú bien dices, el tiempo, como lo tenemos conceptualizado aquí, será más similar a como lo vivimos en el sueño, de a como lo vivimos en este plano. No es el tiempo tal como claro. aquí lo vivimos, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejarlo por hoy. Muchísimas gracias, José Luis y Vanessa, y a todos los que habéis enviado esos emails a faq@miquelizarralde.es o mandado notas de audio al 688-736-631. Es un placer daros las gracias. Poco a poco iremos contestando. Vamos contestando por orden de recepción de mensajes, o que no tengáis, tener paciencia, no os afanéis, como dicen en Colombia, no sufráis, pero vamos a contestar solamente aquellos emails que tengan preguntas o que presenten casos que sean después tratables aquí. Consultas de tipo personal, de si voy a encontrar novio o voy a cambiar de trabajo, no es este el medio para ello, ¿vale? Con muchas ganas de que vuelva otra entrega más y dándote las gracias, Lola. Hasta la próxima vez. Aquí estaré con vosotros. Yo, un honor, un placer y encantada de seguir hablando con vosotros, porque para mí el hablar, el leer un email y luego comentarlo es como si estuviera hablando con esa persona. Ajá, eso es. Y damos las gracias a todos. Gracias, Lola. Un beso fuerte. Un beso a todos. Chao. Adiós.